Si hay verdad, nos sentiremos libres y en esa verdad es que caminamos. Entonces, a veces nos preguntamos, en medio del dolor, cómo todas y todos nos convertimos en defensoras de la vida y no decidimos empuñar un arma en venganza, en impotencia. No, al contrario, decidimos seguir caminando en medio del dolor, pero en busca de esa gran verdad de por qué los campesinos pagamos siempre el plato roto de los estados que quieren frustrar al pueblo. Neri camina con una foto en las manos, no para mostrarla, sino para recordarse que la vida sigue. En su voz hay una pregunta que no envejece, una promesa que no se borra con el tiempo y la esperanza que se abre paso entre el horizonte. A veces el viento le devuelve un eco, a veces solo silencio, pero ella sigue, porque cada paso suyo es también el de su padre y porque la memoria no se rinde, ni siquiera cuando duele. Estás escuchando Territorio de Mujeres, Caminos de Paz. El sur nos presentó a una hija que todavía busca a su padre, desaparecido en medio de la violencia. Su vida se entreteje con esa ausencia y cada paso que da es también un intento de traerlo de regreso, aunque sea en la memoria. Neri habla desde el dolor, pero también desde la certeza de que ningún nombre debe perderse en el silencio. Escucharla es entrar en la intimidad de una mujer que convirtió la búsqueda en camino y que se sostiene en la esperanza como quien se aferra a un hilo de vida. Yo nací en una vereda que se llama La Guajira hoy en día. Antes se llamaba Hueco Lindo. Es el lugar donde desaparecen a mi papá en el Alto Tabor. Entonces mi infancia fue rodeada de caballos, mulas, muletos, pastos y la arriería, porque de eso se dedicaba nuestro padre Tulio Enrique Chimonja, desaparecido el 3 de septiembre de 1983 en la vereda del Tabor. Yo, cuando desaparece mi padre, tengo solo 3 años y medio. O sea, yo hoy en día no tengo recuerdos claros ni de él, ni qué pasó en el territorio. Yo tengo recuerdos claros después de los 4 años. Inclusive para la segunda masacre del genocidio político, de eso sí tengo recuerdos claros totalmente. O sea, a qué horas subieron los militares y a qué horas asesinaron a nuestro tío. Resulta que para la desaparición forzada de mi papá, mi hermano mayor tenía 11 años y el menor tenía 8 meses. En la medida en que fuimos creciendo, pues cada uno fue emigrando a buscar ese otro sustento. Pero en esa ausencia también a veces de hermanos, yo padezco desde los 10 hasta los 12 años un abuso sexual, en la cual es porque no está el papá ni está la mamá en casa, porque mi padre está desaparecido y mi madre tiene que asumir la responsabilidad de buscar el sustento. Entonces, en esa ausencia, incluso la misma familia aprovecha para hacer sus fechorías. Cada vez que, por ejemplo, hay una violación, bien sea a un niño o una niña, es como si uno reabriera esa herida y uno se siente impotente al no poder hacer algo. Y uno se pregunta, ¿por qué un nuevo caso? ¿Por qué una nueva víctima? ¿Y por qué la ausencia de un Estado que siempre debe protegernos? Mientras el camino se hacía más verde y el aire más frío, llegamos a Palestina. En la entrada del pueblo había un mural dedicado al informe de la Comisión de la Verdad. Rostros, nombres, colores que intentan devolverle humanidad a lo que la guerra quiso borrar. Neri nos recibió junto a algunos de sus familiares, todos partes de un proceso de búsqueda y de reparación. Su papá fue víctima de desaparición forzada. En su voz había una serenidad que conmovía. Hablaba despacio, pero cada palabra traía detrás una historia entera. Fue imposible no pensar en esa generosidad en medio de tanto dolor. También esa era una forma de sanar. Las familias buscadoras viven en un país que las mira con admiración y con olvido al mismo tiempo. Deben cargar con la ausencia y con la indiferencia, con los trámites de oficina en oficina y con el silencio, pero en ellas hay una fuerza inquebrantable, la de no permitir que el tiempo borre los nombres de quienes aún faltan.
En Neri la memoria no es solo un deber, es un gesto de amor que se repite cada día, uno que sigue llamando a alguien sabiendo que en algún lugar todavía puede escuchar. Entonces, a veces como campesinos y campesinas estamos como obligados a sostenernos a sí mismos, o sea, porque no hay garantías ni de derechos, ni hay garantías de un Estado de poder vivir en un territorio en paz, que es lo que queremos todos. Bueno, no lo niego, no deja de doler, pero buscarles nos sostiene a veces en nuestros días más grises de nuestras vidas. Y nosotros, como proceso de Compascol y Casa de las Memorias, siempre hemos dicho que no vamos a descansar hasta encontrar los casi 32.600 personas que nos hacen falta en Colombia. Y eso que todos los días es el subregistro, porque eso es antes del 2016 y después del acuerdo de paz ya llevamos 10.000 nuevos casos. Entonces por ejemplo, nosotros ahorita celebramos lo que está pasando con la unidad de búsqueda en el cementerio de Pitalito, que hemos podido encontrar a otros hermanos, estar en el acompañamiento con ellos. Y bueno, cada vez que encontramos un ser querido y hacemos una entrega digna a su familia, la celebramos como si fuera nuestra, como si fuera propia. Pero también es la gran preocupación que tenemos porque los 20 años que lleva la unidad de personas dadas por desaparecidas ya lleva 9 años, o sea que nos quedan 11 años de vigencia para buscar a 150.000 personas. Si encontráramos una por minuto, aún así no alcanzaría el tiempo para encontrarlos a todos y todas. Por ejemplo, aquí en Palestina tenemos ya ubicados 2 posibles puntos forenses, que la demora es de la institucionalidad, el por qué no ha venido a hacer esa primera fase de excavar. Nosotros las víctimas consideramos que a veces caminamos solos y luchamos solos en esta búsqueda, que a veces somos importantes solo cuando se mueven recursos, pero cuando no lo hay, pareciéramos que somos invisibles. ¿Por qué tenemos que sentirnos obligados para tener solidaridad con el otro o la otra que busca un ser querido? Por lo menos uno necesita una palabra de aliento, porque a veces caminamos en esa búsqueda de la verdad, pero con 42 años, 1 mes y 5 días, uno a veces cree que la luz se nos apagará sin haber encontrado esa verdad. Por ejemplo, mi abuela Pracedes y mi abuela Verónica, una buscando a su hijo, se le apagaron sus ojos y no encontró la respuesta. Y la otra esperando que al Estado, porque es del genocidio político del 85, también muere esperando respuestas que un Estado colombiano le dé el por qué asesinaron a su hijo. Por ejemplo, usted, amigo, amiga, que si está trabajando, sembrando café, labrando la tierra, paseando por un bosque y ve algo inusual, por favor, hacer la respectiva información, bien sea a Personería Municipal, a una inspección de policía, al presidente de la Junta, a una organización de base que esté cerca o directamente a la unidad de personas dadas por desaparecidas. Es posible que ahí sea un punto forense de que haya un cuerpo o varios cuerpos de nuestros seres queridos desaparecidos que buscamos. Neri me recordó lo que significa la esperanza cuando parece que ya no queda nada. Su voz tiene la fuerza de quienes buscan, no grita, insiste. Hay una dulzura contenida en su forma de contar la ausencia, una dignidad que desarma. Estar en su casa fue sentir la generosidad más pura, esa que se ofrece sin condiciones. En su manera de hablar sobre su padre hay amor, no solamente dolor. Me conmovió esa certeza suya de seguir buscando, no por justicia únicamente, sino porque amar también es no olvidar. Mi padre, cuando llegaba de sus jornadas largas de trabajo, yo dormía en una hamaca y él me recogía en sus brazos y decía: mi mona linda. Parece la canción esta del vallenato que dice mi mona linda. Entonces esas cosas hacen que uno quiera quedarse en el territorio y quiera saber más de la verdad. Bueno, permanecer en el territorio es garantizar sobre todo el derecho a tener un lugar donde llegar, que eso no le brinda la ciudad a uno. El territorio te ofrece no solo alimento, te ofrece paz, pero para ello hay que construirlo colectivamente.
porque si pensamos individualmente no vamos a lograr nunca jamás nada. Yo permanezco en el territorio hasta mis 12 años. Después de mis 12 años, emigro a la ciudad en busca de un mejor sustento para ayudar a nuestras familias y empiezo a trabajar en una casa de familia. Se dice que Dios nos dio dos manos, una para sostenernos a sí mismo y la otra para ayudar siempre al prójimo. No sabemos a quién, cómo ni cuándo. Permanecer en el territorio es exigirle a la institucionalidad haya esa verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Hoy, lamentablemente, nos levantamos con el asesinato de 2 nuevas personas, que entre ellas un menor de edad. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Y qué nos está pasando como pueblo palestinense en que no podemos garantizar la vida del otro y de la otra? Entonces, caminar con otras mujeres buscadoras significa reconocernos a nosotras mismas, que no solo hay blancas ni mestizas, que hay negras, que hay indígenas, que hay personas campesinas y que todas buscamos a un ser querido. Incluso cuando vamos a otros encuentros que nos encontramos con otros procesos distintos que también buscan a sus seres queridos, nos convertimos todas y todas en esa gran familia de buscadoras que buscan a sus seres queridos. O sea, poder entender el contexto de qué pasaba, por ejemplo, en los años 83 en el territorio, y es que se peleaban el territorio de Palestina, militares, FARC y ELN. Entonces uno dice, ¿cómo el campesino que estaba en el medio? Y nosotros le hacíamos la pregunta, por ejemplo, a los firmantes de paz, que cómo se llevaban a una persona desaparecida de su casa, porque mi padre lo sacan de su casa a medianoche y que si le iba bien lo regresaban a las 3 de la mañana y si no en 3 días, y llevamos 42 años esperando su regreso y no encontramos ni respuestas ni la verdad. Entonces hoy en día trabajar con los firmantes de paz nos ha permitido, primero, que sí podemos reconciliarnos entre nosotros mismos, y segundo, porque igual ellos también lo necesitan, o sea, porque como firmantes, pues en algún momento empuñaron un arma. Y empuñar un arma no significa que yo hoy deje las armas, sino que tengo que desarmar el corazón y tengo que desarmar el alma. Entonces, ¿cómo podemos, en medio de la diferencia, reconciliarnos entre nosotros mismos? Y hasta el momento, con los firmantes de paz, ya llevamos trabajando con ellos 4 años y medio. Cada vez que hacemos un encuentro, son los primeros en llegar. Entonces el llamado es, ¿dónde están los otros compadecientes, por ejemplo, de las fuerzas militares que no han llegado al territorio a ponerle la cara a los familiares de las víctimas del genocidio político? La reconciliación es el acto más grande que tienen 2 personas, en este caso víctimas y victimarios, poder abrazar, primero, un perdón genuino y segundo, caminar de la mano, por ejemplo, en este caso, quién es Sonia, quién es la cacica, quién es su buscadora como doña Mariela, como doña Natalia, como don Mardonio, como doña Fanny, como el profesor Elí. O sea, cómo nos podemos juntar y buscar esa gran verdad que está oculta. Poderles preguntar por qué siempre los campesinos, los indígenas o los afros, las familias más humildes tuvieron que padecer el flagelo de la desaparición. Cuando nos despedimos, la mamá de Neri nos alcanzó una bolsa con plátanos y yucas, insistiendo en que no podíamos irnos con las manos vacías. Había algo profundamente humano en ese gesto, ofrecer y compartir, como regalando pedacitos de vida. Caminamos hacia el mural y me quedé mirando las imágenes pintadas en la pared. Pensé en cuántas veces el país ha intentado pasar de largo frente a esas historias. La paz puede verse así, como una mujer que sigue buscando, con una familia que aún prepara la mesa para quien falta, como una memoria que se niega a ser olvidada. Territorio de Mujeres, Caminos de Paz fue un proyecto ganador de la beca de producción de contenidos sonoros podcast en 2025 del Programa Nacional de Estímulos,
con el apoyo de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas.